Las grandes ciudades están llegando a su colapso. Dios lo predijo con miles de años de anticipación. Lo que la gente ignora es que los juicios que Dios tiene para este mundo son muy diferentes a los que ellos están imaginando. Satanás, como un ángel de luz, está dispuesto a darle lo que ellos quieren. Hay un sistema que la humanidad vive a diario, pero que no puede ver más allá de lo aparente. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aprendamos juntos cuál es la trampa de este sistema llamado Babilonia. Códigos secretos. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Códigos Secretos, bienvenidos a un domingo más donde estamos compartiendo actualidad y noticias a la luz de la palabra de Dios, y agradezco a Dios en este momento de manera especial de verte, Arturo. La última vez que nos vimos estabas, no es que no eras padre, pero ahora oficialmente hay algo claro. Sí, hoy le decía a mi esposa de esta pequeña introducción, y me decía, no, sí, antes era padre también, ¿sí? Antes de que tenga el niño. Así que bueno, por lo menos ahora oficialmente con Aarón ahí, ya podemos decirte y felicitarte también. Bienvenido, Arturo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Sí, Leandro, oficialmente ya soy padre, me estoy estrenando en esta semana, así que si ven un poco con ojeras, bueno, es un poco el proceso de adaptación, así que no pasa nada. Hay algunas otras personas que veo por ahí y no voy a mencionar que las tienen y bueno, no tienen estos casos, ¿no? Pero bueno, no diré quién es. Esas son ojeras de otras cosas. Horas y horas investigando, estudiando, no se lo recomienda a nadie. ¿Sí? Hay el gran consejo, ¿sí? El mucho estudio fatiga la carne. Exacto, lo que te Bueno, bienvenidos a todos. Los que se están sumando a esta transmisión, agradecidos nuevamente de que nos estén acompañando, esa constancia, esa fidelidad siempre a este programa, ¿sí? Este humilde programa donde estamos compartiendo actualidad y noticias. Les agradecemos a todos los que ya nos han adoptado como parte de su familia en esta hora, este día domingo. Decirles que hubo una pequeña equivocación breve, pero creo que ya en México están teniendo otro horario, ¿sí? Así que bueno, a partir de ahora México nos van a escuchar a las 6 de la tarde en vez de a las 7, ¿sí? Como habitualmente los teníamos acostumbrados, hasta, no sé, abril, me imagino, que ahí los tendremos en ese horario. Así que bueno, si vieron esa pequeña equivocación en el enlace abajo o algo por el estilo, sepan disculpar, las próximas emisiones y los próximos banners van a estar modificados. Saludamos, Arturo, a los que nos estuvieron escribiendo desde un principio. Sí, ahí Ana Reyes desde el principio, antes de la transmisión, preguntando cuándo íbamos a comenzar. Así que bueno, bienvenida, querida amiga. Ya estamos. Bueno, sí, ahora sí. Sí, igualmente, vean que unos 20 minutos antes siempre ponemos algo de música, ya tenemos que ver otra música. Pero bueno, por lo menos ya lo tenemos acostumbrado con la misma. Y ahí vamos poniendo los minutos cuando comienzan. Bienvenida también, bueno, a mi esposa, agradecido por que nos esté colaborando. Y a Selma, que obviamente está también ahí detrás de bambalina, acompañándote en una tarea que si no, no podrías estar acá, ¿sí? Así que tan importante como la otra. Angie, bienvenida, gracias por estar. Sí, bueno, me alegra que te haya gustado el título. Trinidad, bienvenida.
Bueno, ahí Pamela aclara un poco, pueden escribir en el chat, comentarios, preguntas, saludos, siempre tratándonos con respeto, así que bueno, gracias por acompañarnos y los invitamos a sumarse al chat, al canal de Telegram de Códigos Secretos o también de Facebook. Jaime Escalito, bienvenido, Nancy Martínez, Matías Rodríguez, Nico Sabela, acá de Argentina también, Walter Maranata, felicitaciones por la noticia, sí, la vimos en el chat de Códigos, así que una alegría, sí, enorme. Ese paso que diste. Mabel Basualdo con Luis también, bienvenidos. A la hermana Dina, allá de Chile, bienvenida, gracias por el mensaje. A mi madre, a Luján, bienvenida. Mario Viteri, a Gustavo Molina también. Matías Eibar y bueno, varios. Sebastián, Juan Pablo Sauvage, gracias por estar ahí también. Gracias por el video hoy también que enviaste. Richard y Betty, bienvenidos. Y bueno, gracias a todos por los saludos, por el cariño, por el afecto que nos tienen. Arturo, si hay algún saludo más que me estoy olvidando. Pues bueno, creo que son todos, pero yo sé que existen personas que luego no se manifiestan en el chat, que les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde aquí de México hasta Puebla, hasta la parte también sur en Oaxaca, en Yucatán. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tal vez no escriben, pero siempre están siguiendo ese programa. Y pues bueno, esta semana tenemos un resumen, tal cual, de muchas cosas que queremos tocar con ustedes, pero no podemos pasar directamente a este resumen sin saludar a las personas que han estado colaborando con nosotros, porque todas estas noticias son muy, pero muy importantes. Claro está, hay más personas, más, menos, siempre por ahí le agradecemos bastante que nos puedan nutrir de información. A Nicolás, a Angie, a Rafael, a Juan Pablo, a Leo, a Sebastián, a Darío, a Matías, a Walter, a Elías, a Cecilia y muchas más que han estado Ezequiel, comentando. Me olvidé mencionarlo. Gracias también por estar ahí. Ok. Gracias Ezequiel. A todos los que están ahí conectados con nosotros en el Telegram, ha sido una gran comunidad que se ha estado sumando, así que no se olviden de pasar por Telegram, porque ahí vamos a estar comentando bastantes cosas que a veces se quedan fuera de esta transmisión. Así que los invitamos. Y pues bueno, yo sé que por ahí tú hiciste una encuesta. Sí, estamos ahí un poco probando con ustedes a ver qué es lo que piensan, ¿sí? Porque a veces hasta ahora les hemos preguntado por temas, pero han sido un poco tímidos. Así que directamente les propusimos 5 temas y a ver qué es lo que ustedes reconocían como el más importante de la semana. Obviamente esto va a depender mucho de los intereses y los gustos, pero queremos saber también un poco de cuáles son sus intereses, de aquellos que se están sumando. Hubo muchos que por el primero, ¿sí? El del estreno de la película Nuevo Orden, se sumaron a Códigos y han preguntado por la película. No tenemos la película, no hacemos piratería ni nada por el estilo, y todavía no la hemos visto, ¿sí? Así que por el momento no podemos opinar con respecto a ese tema, pero 26% de los 39 votos, sí, han sido para ese punto. El más votado, sí, y tal vez por el énfasis que hacemos siempre a los temas espirituales, fue el del Papa Francisco, que respaldó el matrimonio homosexual y claramente, como ha sido también el ganador y también antes de esto ha sido parte de las elecciones que hemos tenido con Arturo, es el tema de esta noche. El encuentro ecuménico por la paz, estaremos charlando de eso también, el asteroide seguramente Arturo, y el debate presidencial, todos temas que vamos a estar charlando, pero para que vean un poco de... y se reconozcan ustedes cuáles fueron sus intereses. Así que ahí también los queremos ver escribiendo este tema. Así es, así que para la próxima semana vamos a estar funcionando de esa manera. Estén muy atentos acerca de las encuestas y de igual forma nos pueden contactar a través del grupo de Telegram para que puedan colocar sus temas que podemos irlos abordando, así como lo hicimos hace unas semanas atrás cuando hablamos de las redes sociales. Fue algo que nos impactó a todos. Me daban ganas de agarrar y tirar mi teléfono por la ventana. Por favor. Entonces... Todavía no. Entonces, pero eso fue porque ustedes nos hicieron el comentario de que querían tocar esos temas. Así que vamos a estarlo haciendo de esta manera, de ahora en adelante, porque ustedes son parte de estas transmisiones. Arturo, arrancamos. Hoy estamos medio divididos con secciones, ya se van a dar cuenta un poco la temática, pero nos estamos organizando también. Sí, así es. Vámonos rápido porque hay una noticia que dentro de las catástrofes naturales nos llama bastante la atención porque
más que algo natural, es algo provocado por el hombre. Y ahí un poco acerca de las alertas o las alarmas que están cerca de la frontera de Venezuela, Trinidad y Tobago, todo eso, acerca de un buque petrolero que se está hundiendo. Y todo eso tiene un tinte también un poco político, unas cuestiones del hombre, porque más allá del problema como tal que es que se derramen estos miles de barriles de petróleo al mar, son provocados en gran parte por la negligencia que existe en el sindicato petrolero de Venezuela y bueno, por ahí se echan un poco en cara quién es la responsabilidad. Así que Arturo, sí, mientras sabemos realmente cómo pasa esto, hay una alarma, hay una alerta en el mar contra esta posible catástrofe natural que va a suceder. ahí veo un poco las palabras claves. Hidrocarburos, el tema de petróleo, el tema de los recursos y cambio climático, desastre ambiental. Ténganlo ahí en cuenta, Todo un empiecen a unir hoy contexto. cabos, ¿sí? Ahí está tirando Arturo algunos. Sí, sí, así es. Y también durante la semana hemos estado siendo influenciados bastante Esto ya venimos hace por tiempo. un tema que es de esperarse, que es un asteroide que impacte contra la atmósfera, ojo, contra la atmósfera el 2 de noviembre en la víspera de las elecciones de los Está bueno Estados que lo Unidos. aclarás. Parece también que llama bastante la atención esto porque ya de por sí Donald Trump es un asteroide golpeando contra muchos países. Entonces, ahora se le sumamos algo de manera natural, Externo. pero vamos a ver un poco el detalle acerca de todo eso, porque realmente lo que habla la nota es de que un pequeño asteroide del tamaño de una heladera podría impactar contra la atmósfera terrestre el 2 de noviembre en las vísperas de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Ok? La NASA estima que la probabilidad de que el asteroide 2018 VP1 de la clase Apolo impacte contra la Tierra en su aproximación más cercana del 2 de noviembre es del 0.41%. Así que si alguno de ustedes estaba ya agarrando un poco de comida, llevándolo al sótano, viendo la manera de poder escapar, yo les digo, Esperen un poco. tranquilos, tranquilos, sí, calmados un poco, porque realmente no va a ser el efecto que tal vez Hollywood hubiera pensado, pero ok, siempre es una amenaza. Vamos a seguir yendo un poco la nota porque dice que a la velocidad que va, en ese caso a la velocidad que va, a la velocidad que está manifestando, dice que va a 40.553 kilómetros por hora, o sea, es una velocidad tremenda a la cual va a viajar. Entonces, esto al entrar a la atmósfera realmente va a producir un juego de luces más allá que una afectación. Entonces, las probabilidades del impacto de un asteroide capaz de destruir la civilización son realmente muy bajas de lo que va en el futuro inmediato. Esto es lo que dicen los expertos en la NASA. Vamos a ver un poco más en la nota, porque hay algo más que me llama bastante la atención. Y dice que, bueno, el problema son los asteroides intermedios, o sea, mucha gente, muchas agencias, la NASA, muchas personas se están dedicando a ver esos objetos que están alrededor de la Tierra en estas órbitas bajas o en esas trayectorias que pueden pasar sobre la Tierra. Y realmente el destino de muchos de ellos solamente es rozar cientos de miles de otros objetos cercanos a la Tierra, grandes y pequeños, que no han sido identificados. Bueno, andan por ahí cercano a la Tierra. Y esta es la parte donde realmente nos impacta un poco, porque aun cuando la mayoría de esos no tienen problemas realmente con la atmósfera, no están del todo detectados. Y es por eso, no sé si ustedes recuerdan en el 2013 un asteroide de 20 metros, no era una heladera, sino era un asteroide de 20 metros, no se sabía nada de él. Y de repente Apareció. entra a la atmósfera en la parte en Rusia y bueno, hace un impacto realmente Que venía de tremendo parte del Sol, en la ¿no? atmósfera y iban más de 1.500 Entiendo que personas. venía de la órbita del Sol. O sea, no se podía diferenciar justamente por la luminosidad. Exacto, exacto. Entonces, realmente ese es el problema. Entonces, de la parte visible donde los cazadores de asteroides pueden ver, bueno, las probabilidades son muy bajas, según sus comentarios, pero ¿qué hay de aquellas trayectorias que vienen directamente del Sol hacia la Tierra? Ese es realmente el peligro. Pero por el momento, lo que va de estas elecciones, podremos estar un poco más tranquilos, encender la televisión y ver cómo va el desarrollo de las urnas allá en Estados Unidos. Así que, por el momento, este en particular no está causando tanto problema como se había pronosticado. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa después y si ciertas trayectorias se pueden complicar, pero por el momento
todo eso simplemente es una alerta más de Internet. ¿Salimos de los conflictos un poco extraterrestres? Literal, por algo más por algo más terrestre y que nos viene llamando la atención hace tiempo, ¿sí? Dice el diario Público: los combates entre Armenia y Azerbaiyán continúan a la espera de la mediación del secretario de los Estados Unidos. Esta es una noticia de la semana. Hablaba acerca de cómo Mike Pompeo, un personaje que vamos a ver varias veces en esta sección, secretario de los Estados Unidos, por lo pronto, tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores azeri, Heyou Baramov, ¿sí? Y su homólogo armenio, les dejo a ustedes para que lo lean, para intentar desentrañar la complicada situación existente sobre el terreno. Si seguimos un poco con el transcurso de la noticia, 25 del 10, diario La Nueva Mañana, es un diario argentino, no tan conocido por mi parte, pero bueno, dice: Azerbaiyán se muestra dispuesto a acordar el cese del fuego con Armenia. En la misma nota dice que hoy mismo estaban dispuestos a hacerlo, y lo indicó el presidente azerí, Ilham Aliyev, y señaló que Armenia, por su parte, también tiene que reafirmar su compromiso con los principios elaborados por... Recuerdan que esto lo hablamos ya: Estados Unidos, Rusia y Francia, ¿sí? Hoy, esto me lo pasó Arturo hace un momento, Estados Unidos anunció que Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto al fuego humanitario, ¿sí? El Departamento de Estado norteamericano indicó el acuerdo que comenzará a regir a partir de mañana lunes, ¿sí? Es una buena noticia, pero así como también la guerra es un problema, ¿sí? En donde hay conflictos políticos y conflictos de muchas índoles, la paz también sigue siendo una carrera política para muchos, donde, recuerdan, teníamos a Trump disputándose el... no recuerdo ahora el nombre, ¿sí? Que le iban a dar la estatuilla, bueno... El Nobel de la Paz, ahí está. Gracias por recordarlo. Y uno diría, ¿pero cómo? ¿Pero Trump? Y bueno, recuerden, más allá de las locuras, hasta ahora él no ha promovido guerra, sino que en los últimos tiempos ha promovido paz en Medio Oriente, ahora paz en Armenia y Azerbaiyán, y es parte también de esta apuesta donde presenta en las mismas notas a Turquía y a Rusia como promotores de desestabilización, y a China y a Estados Unidos como baluarte de la libertad, ¿sí? No decimos que esto sea así o no, simplemente es lo que la apariencia que están manifestando, ¿sí? Como también una escalada en la paz, ¿sí? Lo digo por lo que vamos a ver al final también, guarden este punto. Ahí está Mike Pompeo reunido con el ministro de Exteriores armenio, Sorab, etc. ¿Sí? Ahí Mansakanyan, ¿sí? Bueno. La nota tal vez más resonante a mi gusto, además de esta, yo creo que hoy sería esta en particular, y ahora la que estamos viendo. Comenzó la semana, el 19 de octubre, con una subida de tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil, con la llegada de uniformados rusos que participan en ejercicios militares junto a la fuerza del régimen chavista. Porque a mí, en lo personal, me pareció esto relevante, porque lo tenemos, por lo menos acá, la gran mayoría de los que están conectados, en el continente. Sé que nos están escuchando gente de España y de otras partes, pero es raro, sí, en un territorio tal vez de los más pacíficos en los últimos 100 años, ¿sí? Salvo algunos conflictos entre Perú y Ecuador, y a principios del siglo, ¿sí? Paraguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Por lo general, y Argentina, bueno, ahí ya me estoy sacando un montón de pacifismo, pero por lo general no han habido conflictos como en Europa. Y sin embargo estamos viendo un aumento, una escalada en la frontera. Esto ocurre días después, dice, de la Operación Amazonas, en el que el gigante sudamericano realizó maniobras, o sea, Brasil, sin precedente por más de 3.500 soldados, en las que desplegó tropas en el estado Bolívar sin aclarar el motivo de la presencia extranjera. Dice también la nota que un grupo de rusos llegó al territorio de la Gran Sabana en el estado de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, el 9 de octubre del 2020. Días después, esto yo no lo recuerdo en otra noticia, días después de que Brasil desplegara entre el 4 y el 23 de septiembre la Operación Amazonas, ¿sí? En donde ellos desplegaban sus fuegos artificiales, y no es porque Maduro dijo adelantamos Navidad, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con otros asuntos políticos, ideológicos, otro va a decir cuestiones materiales por el petróleo,
petróleo, otros por la República, en fin, lo cierto es que ha habido un aumento en la escalada de ambas partes. Ahí tenemos imágenes de los ejercicios militares de Brasil, donde estas prácticas dan muestra, dice el artículo, de un ejército que está recibiendo la llegada de otro, o sea, ninguno avanza sobre el territorio, sino son ejercicios a la espera de la llegada de ejércitos invasores, ¿sí? Esto es importante para entender que lo que son ejercicios defensivos, ¿sí? Militares venezolanos han asegurado a la población venezolana que los brasileños violan el territorio venezolano y con ello la soberanía. O sea, todos están buscando ver quién es el primero que provoca para ellos también atacar, claro. ¿Sí? Los rusos llegaron, y no llegaron con uniforme ruso, sino lo raro, están llegando con uniforme del ejército venezolano. Y según lo que dicen, se las pasan disparando a los cerros. Bueno, parece que no están así después cuando aparece en la nota, ¿no? Al pasear por el pueblo son muy misteriosos, ¿sí? Bueno, parece que de verdad creen que habrá una invasión militar por esta frontera, ¿sí? Ahí vemos estos rusos entrenando en la Gran Sabana y según los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dicen a sus soldados que es porque vino Mike Pompeo, nuevamente, ¿sí? el secretario de los Estados Unidos, al estado de Roraima, con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. Entonces están esperando, bueno, no aparece acá, están esperando medidas que justifiquen el avance, ¿sí? Creo que me faltó esa partecita, donde están esperando eso. ¿Qué pasará? Lo veremos en las próximas semanas. Por lo pronto, ¿sí? Todo depende de algo que vamos a hablar dentro de un momento, y es qué ocurre en los Estados Unidos, ¿sí? Ahí tenemos a Mike Pompeo, como el conflicto acá no es Estados Unidos, sino una parte de los Estados Unidos. Claro, y también recuerden de que estas uniones que están existiendo, Venezuela por obvias razones se nota cómo va su apoyo, por dónde va su apoyo, y también recuerden cómo es que Donald Trump tiene una amistad muy muy grande con el presidente actual de Brasil. Entonces por ahí se abre un nuevo frente para tenerlo muy pero muy en cuenta. Y bueno, vamos a otro tipo de guerra, vámonos a la parte tecnológica. Y bueno, el día de hoy el New York Times hace un comentario y dice: este es el mundo de Google y nosotros vivimos en él. Recuérdenlo. Eso ya lo hablamos la semana pasada, hace unos 15 días, perdón. Y me llama bastante la atención de que el New York Times retoma esa parte. Y bueno, lo que hace ahí, dice la nota, que alguna vez todo lo que el gigante de Silicon Valley nos ofrecía eran las búsquedas, pero ahora pasamos horas y días usando sus mapas, videos, cámaras, seguridad, correo electrónico, teléfonos inteligentes y más. Así que nosotros vivimos realmente dentro de Google y no Google nos sirve a nosotros. Por ahí viene una imagen que realmente atrapante. Me impacta un poco. Estamos atrapados realmente en esta red de Google y yo sé que muchos de ustedes es algo muy muy fácil. Hace rato hablaba con con mi cuñada y ella me decía que, bueno, fácil, tengo algún problema con mi hijo en la escuela, que ahora lleva sus escuelas por internet, no sé nada cómo explicarle y bueno, voy a Google y encuentro la forma y le explico al niño. Excelente, es algo maravilloso realmente esa tecnología. Pero ¿qué tanto comprometemos nosotros de nuestra vida para obtener esa información? Por ahí ya lo vimos, les invitamos que pasen también a este código donde lo desarrollamos. Y hay una nota que también nos gustó bastante y nos gustaría desarrollarlo un poco más. Y es en un periódico que se llama Ámbito, y dice: WhatsApp cerrará cuentas y vetará usuarios de por vida por estos motivos. Así que por eso todo el mundo nos fuimos por ahora a Telegram, porque WhatsApp se está poniendo un poco fuerte en todo eso. Parecía medio fake. Cuando yo vi esta noticia parecía fake, pero está en diario Ámbito, ¿sí? Digo, en Argentina un diario importante. Claro. Entonces, fíjense un poco acerca de qué se trata. El nuevo intento de la aplicación de Facebook para mejorar el ecosistema dentro de la plataforma de mensajería. Yo no sé si alguien ya se dio cuenta, pero el Messenger de Facebook ahora está vinculado con Instagram. No sé si alguien ya se dio cuenta. No tengo los dos. Funcionan a la par, van de la mano. También recuerden de que WhatsApp pertenece a esta plataforma, así que muy seguramente muy pronto veremos esa vinculación. Dice: por otro lado, WhatsApp cerrará aquellas cuentas que propaguen promociones falsas. Estos son los conocidos como fake news. Claro. También vetará aquellos números que difundan rumores. Y volvemos a lo mismo, ¿según quién?
Sí. Desde el punto de quién va a ser un fake. No, sí, yo te puedo decir quién, ¿eh? Acá es muy fácil. Acá en Argentina te lo digo muy fácil. Nodio, ¿sí? El organismo que están creando para Exacto. eso, chequeado.com. Exacto, entonces por ahí yo había encontrado que algunas personas habían visto que dentro de de ciertas búsquedas que tú haces en Facebook, tú puedes encontrar a ciertos usuarios que hacen como que no son usuarios realmente, son unos bots que hacen búsquedas de palabras estratégicas y por ahí se decía, bueno, hay que bloquearlos, realmente es cuento de nunca acabar, o sea, nunca vas a poder acabar de bloquear a todos los bots que existen y ahora nuevamente eso se ve reflejado. Hay otro motivo, dice, por otro lado también se bloquearán las cuentas que difundan que WhatsApp cerrará o que comenzará a cobrar por los servicios. Eso es un clásico dentro de las cadenas. Y yo sé que esto choca un poco, pero bueno, es muy cierto de que existen, pero realmente lo que acá nos llama bastante la atención, no es que se combatan a esas cadenas de fake news, vale, está bien que recojan un poco de basura que existe en los sistemas de mensajería y los tiren, pero eso da la pauta a que se generen ciertos precedentes dentro de esta plataforma para que empiecen a suceder. Entonces pueden haber fake news con respecto a religión, con respecto a posición política, todo lo que ya hemos hablado acerca de las posturas de odio. Entonces hay que tener ojo por ese lado porque nuevamente en códigos estamos colocando una pauta por dónde va este camino de las redes sociales y de la tecnología. Y saltando un poco más a la parte no virtual, a la parte muy, pero muy presente, existen conflictos sociales. Sí, que acá es donde, como ya nos conocen, hablamos acerca de los conflictos internos, los conflictos políticos, en fin, un montón de cuestiones domésticas, no entre países, sino dentro de los países. Y lo resonante, tal vez en esta semana, ha sido, por lo menos acá en Argentina, Alberto Fernández, el presidente argentino, tiene decidido presentar el proyecto de aborto legal y se debatirá en sesiones remotas, ¿sí? Dice, en las últimas semanas hubo intensas reuniones, militantes feministas reclaman al presidente y al Congreso que se trate la ley. La presencialidad en el Congreso no volvería este año. Y estas dos cuestiones son importantes y por eso las destaca, ¿sí? No solo por el apoyo que le han dado antes de votarlo a Alberto y que ahora se lo están reclamando, ¿sí? Así también como la presencialidad de este punto, que si le recuerdan bien, ya para septiembre había dado aviso de que iba a avanzar en este punto, ¿sí? Dos cosas sencillas de la nota. Una es que con las sesiones remotas ratificadas por el fallo judicial se avanzaría lo más rápido posible, ¿sí? O sea, toda esta estrategia también de cortar servicios que parecen que no son esenciales, como es la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso, bueno, tiene también un fin, ¿sí? Y es la posibilidad de avanzar con velocidad. Pero por el otro lado también el rol de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, pero en algún sentido es la que le dio el caudal de votos más importante al actual presidente, ¿sí? En ese escenario, dice este párrafo, a no pocos les sorprendió la sesión del 7 de octubre en la que la vicepresidenta, dice ahí, usó un rosario en su cuello. Y acá la cita, ¿no? No lo marqué yo, pero bien podría haberlo marcado. Hubo quienes interpretaron el rosario en el cuello como un gesto, un mensaje para el staff verde, ¿sí? Los pro aborto, ¿sí? Diciéndoles, no, yo no estoy a favor del aborto. Y de respaldo, ¿a quién? A la iglesia que dirige el Papa Francisco, su amigo, ¿sí? Yo digo esto para aquellos que nos están escuchando. Acá no estamos hablando acá de partidismo político, nada por el estilo, pero aquellos que tienen su corazoncito en alguna de estas cuestiones, entender qué hay detrás, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner siempre estuvo en contra y como presidenta no impulsó el debate, pero cambió su posición por el reclamo de los militantes, ¿sí? Y por eso es la presión que están impulsando cada vez más en que los movimientos sociales, las organizaciones, se pongan al frente de la presión para que los políticos voten distinto, ¿sí? Y fundamentalmente, bueno, acá habla de la posición de su hija, ¿sí? Por eso ella votó de forma positiva y esta vez, bueno, supuestamente debiera votar de forma positiva, pero solo lo haría en caso de empate, ¿sí? Cosa muy difícil porque el Senado está dominado por ellos, o sea, no votaría en contra. Otra vez al límite,
Dice la nota de Estados Unidos, la segunda ola de coronavirus hace temblar a los gobernadores y el sistema de salud de los Estados Unidos. ¿Sí? Ya habíamos hablado la semana pasada de cómo esto está afectando Europa. Hay notas de cómo están avanzando ahora ya en España, ¿sí? En restringir con el toque de queda en determinados horarios en la noche, ¿sí? España, Francia, Italia, etc. Y esto nuevamente está llegando a Estados Unidos. Y si recuerdan la historia, ¿sí? Si recuerdan cómo comenzó este año, el mismo caminito. Esta es China, Asia, Europa, América, ¿sí? O sea, yo sé que para muchos esto parece que no va a llegar, pero en su momento también llegará. Acá en Argentina se nos va a juntar el almuerzo con la cena, ¿sí? Porque estamos saliendo de la primera ola y no sé quién va a distinguir cuál era la primera y la segunda. Pero bueno, acá parece que lo tienen bien claro, ¿sí? En el norte por cuestiones también climáticas, ¿sí? Están saliendo el verano y luego del verano y de esa recuperación, nuevamente con el frío y con la ola de gripe aparece todo esto, ¿sí? Así que otra cosa para tener en cuenta. Esta noticia podría haber estado en la parte de la pandemia, pero bueno, no sé por qué lo puse acá. Arturo, o catástrofe, sí, podría haber cualquiera. estado en otro lado, pero bueno, estaba acá. Y algo que sí estaba acá y que ya venimos charlando hace tiempo es acerca de los movimientos populares. Se reunieron en el Vaticano, sí, virtual, ¿no? Y trataron de tierra, techo, trabajo y Fratelli Tutti. ¿Sí? Esto es el portal del Diario Vaticano. Este encuentro se realizó el 24 de octubre, ayer sábado, en formato de videoconferencia y será retransmitido en directo por redes sociales. Acá tenemos el logo, ¿sí? Llamativo, ¿no? Como la Tierra son esas marcas de estrellas raras, ¿sí? La verdad que esto todavía no lo he examinado a profundidad, pero tiene una lógica bastante extraña, ¿sí? Tierra, techo y trabajo, ¿sí? Que son las tres cosas que está avanzando y si vemos un poquito, ¿sí? Tierra, trabajo y el techo, que es el hogar, son las tres bases, las tres instituciones que Dios puso en Génesis, ¿sí? La tierra que Dios le dio, el trabajo en el jardín del Edén y el techo, que era lo que construía Adán y Eva, construían techitos para vivir ellos. Sí, bueno, eso para otra historia. Pero justamente es eso lo que vamos a ver a lo largo de todo este capítulo y toda esta emisión que está atacando el papado. Dice, ha transcurrido poco más de 6 meses desde que el Papa Francisco escribiera su carta a los movimientos populares del mundo en un momento de tanta angustia, ¿sí? Esto lo recuerdan, lo hemos leído hasta el hartazgo en estos programas. Dice, el Papa destaca que era el momento de un salario universal para quienes no puedan trabajar y resistir el impacto de esta crisis sanitaria, ya lo hemos hablado 20 veces, y ahí está el programa sobre este tema. Sí, pero finalizaba la misiva invitando a pensar con él en el proyecto del desarrollo humano integral que anhelamos para después de la crisis. En este contexto, bueno, hubo un encuentro y hubo 3 cosas que se charlaron. Primero, las 3 T, tierra, techo y trabajo. La segunda reflexión puso el foco en el Fratelli Tutti desde la perspectiva de los movimientos populares. Sí, que recordarán que el Fratelli Tutti es la encíclica que coloca al Papa Francisco como cabeza del nuevo orden mundial. Lo coloca como el padre de la humanidad, ¿sí? Y en un tercer diálogo sobre el aporte de los movimientos populares al evento de la economía de Francisco, que es con lo que terminamos el programa la semana pasada y que es lo que vamos a tener el próximo encuentro en noviembre, ¿sí? En el encuentro habrá espacios para compartir las acciones que los movimientos populares están desarrollando durante la pandemia. ¿Qué movimientos? Bueno, entre la representación está la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP de Argentina, y otros más que no conozco, pero tengo muy claro qué es lo que está haciendo la UTEP en Argentina, a cargo de Juan Grabois, ¿sí? En la toma de tierras, por ejemplo la de Guernica, etcétera, 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 ¿sí? A través del movimiento Evita, Unión de Trabajadores, etcétera, a los cuales ellos no se hacen cargo de las tomas. Hay gente que es de los movimientos que está dentro de la toma y ha sufrido balinazos, etcétera, porque obviamente los policías están también haciendo su trabajo, y ellos piden que no se tomen las medidas que tomaron los gobiernos de derecha en Argentina, sino que se avancen hacia otras medidas sobre quienes están robando terrenos, ¿sí? Bueno, esto es a lo que el mundo está llamando como algo bueno, ¿sí? Y estos son los que, según el diario Vatican News, son los que comparten sus acciones. ¿Cuáles son las acciones que están desarrollando? Bueno, pensemos. Y lo último, ¿sí? De esta sección, Trump y Biden, sí, Estados Unidos y el mundo se la juegan
Este es el diario El Mundo, no puedo leer más porque hay que pagar acá en este diario, pero sí he buscado de la BBC, donde tienen 6 frases de los más importantes del debate. Ustedes votaron que este era unos temas tal vez de los menos importantes, así que vamos a saltearlo rápido, pero estos dos señores que se van a disputar en unos días la presidencia de los Estados Unidos, Trump de republicano y Biden de demócrata, ¿sí? Discutieron en el segundo debate presidencial sobre varios temas, ¿sí? Inmigración, la primera de las frases. La segunda con respecto al coronavirus, donde Biden dice estamos aprendiendo a morir con el coronavirus, no a vivir con él, es un tema. ¿Cómo va a ser la salud a partir de ahora? Lo han puesto justo para estas cuestiones electorales, ¿sí? Trump habla acerca también de, hablando de esto, porque Biden había dicho que no se puede votar a un presidente que ha sido responsable de 220.000 muertes, pero Trump dice, yo no fui el responsable, sino fue China, ¿sí? Y es el éxito lo que nos va a unir, ¿sí? Hay 2 modelos de país, y Trump dice que si gana Biden va a haber una depresión, y al revés dice que si gana Trump va a haber una guerra civil. Bueno. Biden, en el cuarto punto, habla acerca de la politización de la pandemia, ¿sí? Cuando no gobierna la oposición y cuando gobierna el oficialismo siempre van a estar estas cuestiones, ¿sí? Que Nueva York se manejó mal, que en realidad no es Nueva York, sino que somos todos Estados Unidos, así que vos sos el responsable también de lo que hacemos nosotros en los lugares donde dirigimos. En fin, ¿sí? Depende de donde lo mires, ya no hay hechos, son solo interpretaciones y eso es un problema, porque acá claramente, ¿sí? Hay un problema de lo que ha hecho el demócrata y hay un problema también de lo que ha hecho el republicano, ¿sí? Y hay que pensar también en estas cuestiones donde cada vez, fíjense, no hay una cosa ni otra, dice Biden. Somos todos una sola cosa. Ese mensaje de unidad. Interesante comentario, ¿no? Unidad. Trump después dice, todo es charla, no hay acción entre políticos, discusiones bajas, yo no me voy a meter ahí. Trump también, nuevamente, me lancé a la presidencia por usted, pero de todo esto, a mí personalmente, Arturo, lo que me llamó la atención en esta nota del Tiempo, acerca de quién ganó y perdió el debate, tampoco me interesó ese punto, porque son encuestadores que después terminan negando lo que dijeron después, así que tampoco me interesa. Sí, el último párrafo, de Sergio Gómez Maceri, él dice que es cierto que el cambio climático y el rol de los hidrocarburos en esto, uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses en general. Y acá donde yo puse el foco, porque dije, listo. Porque están pensando en lo mismo que el Papa está proponiendo. O sea, y fíjate cómo sigue. Y el concepto de hacer una transición hacia fuentes de energías renovables es uno de lo que vende bien entre las bases del Partido Demócrata. ¿Sí? ¿Qué pasará? Dios está al control, es el que pone y quita reyes, ¿sí? Pero es llamativo cómo han enfocado la mentalidad del estadounidense hacia la propuesta del Papa Francisco en Laudato Si, como bien decía ahí Javi Mezcalito, ¿sí? Todo se come con Laudato Si, y cómo esto va a seguir su curso en lo que vamos a ver dentro de poco con Fratelli Tutti puesto a disposición de todos. Arturo, creo que vamos con no hay mucho más para decir de esto, pero no hay mucho más que decir, porque estos dos hombres traen un tema que pareciera que estuvieran muy contrariados, pero realmente en el fondo hay una agenda en común. Tal cual. O sea, no hay rojos no hay rojos ni azules, hay una agenda muy en común. Tal cual. Y hablando de esa agenda en común, vamos a pasar al avance de la pandemia, porque fue algo que fue rescatado una y otra vez en los argumentos de estos dos señores que están postulándose para avanzar. Y aquí hay algo que me llama bastante la atención, que es el gobierno prepara una eutanasia express y a domicilio. Esto es, si no me equivoco, en España, para España. Es una ley que habla de que las personas, así a grandes rasgos, las personas tienen derecho a vivir y también tienen derecho a quitarse la vida en el sentido de tener alguna enfermedad crónico-degenerativa dentro de sus capacidades totales para poder tomar esta decisión. Pero lo que se está apelando es de que esto, más allá de que sea algo un poco extraordinario dentro de una enfermedad, que esté al alcance de cualquier persona. Y me recuerda un poco esto, Leandro, a lo que pasaba cuando Khan el Conquistador avanzaba sobre las praderas y llegaba hasta Europa. Decía, bueno, hay gente vieja, no me ayuda mucho, mándelos a una hoguera y que no estorben un poco, ¿no?
Entonces, eso viene, parece que viene muy bien, es algo muy responsable, pero recuerden que Europa en particular y también Latinoamérica va por ese mismo segmento donde la población se está volviendo muy vieja y los recursos para mantener las pensiones de esas personas van a ser muy escasos, ya que los jóvenes son menos para poder trabajar y colocar estos impuestos. Entonces, la nota no va solamente sola con la parte de los derechos civiles, sino que hay algo más de fondo. Entonces, todo esto se agudiza por el tema de la pandemia. Así que, ojo por ese lado, igual desarrollaremos este tema en otros, esta noticia en otros segmentos, porque llama bastante la atención hasta dónde van los derechos, ¿ok? Porque esto también pareciera que es algo muy bueno, pero algo muy malo. que puede Sí, ser sí, sí. algo muy Total. bueno. Así que bueno, y hablando de cosas malas, no sé, Leandro, tú me puedes hacer el honor de explicar un Sí. poco acerca de cómo el gobierno argentino anda desesperado por una vacuna masiva para que con esta vacuna la economía se levante de un día para otro. A ver, Leandro, No por sé si favor. querés que la lea un poquito, sé que la tenés un poquito más desarrollada después. El título es Coronavirus en la Argentina. ¿Cómo es el plan de vacunación masiva que el gobierno prevé a partir de fin de año? O sea, para que te des una idea. Argentina tiene que producir la vacuna de AstraZeneca, que es la misma que en México, ¿sí? Y esa vacuna ha tenido complicaciones que sé que las vas a mencionar. Claro. Y están mencionando de que en otros países recién para marzo, y acá están hablando de que para fin de año ya vamos a tener la vacuna. No, no se entiende, realmente es una cuestión ilógica, pero según lo que dice Martín Guzmán, la economía necesita esa vacuna. La frase con tono de ruego y repetida por el ministro de Economía Guzmán, a su par de salud, Ginés González García, horas atrás, muestra clara la obsesión del gobierno del presidente Fernández por encontrar, después de 7 largos meses de cuarentena, un antídoto efectivo contra la pandemia del coronavirus para salvar vidas y también una economía que aparenta en terapia intensiva. ¿Sí? Porque acá tenés un problemón. Tenemos la cuarentena más larga del mundo y una economía que está de las más destruidas. ¿Sí? Después de Venezuela, debemos estar ahí. Entonces hay un doble juego acá de poder solucionar ambas cosas. Salir de la cuarentena con el antídoto y también de la economía, ¿sí? Con una solución concreta. Bueno, nuevamente, dice que va a ser algo masivo y obligatorio para fines de año, ¿sí? Para no menos de 13,5 millones de personas, entre personal de salud, grupo de riesgo, primero, y necesario paso para llegar a toda la población hacia marzo del 2021. ¿Sí? Lo que estaban hablando que iba a ser recién para julio del año que viene, lo están adelantando con pruebas, ¿sí? Que todavía no se han hecho y con análisis que por lo menos en la información no están. ¿Están ocultando algo? No lo sabemos, no está, Arturo. No, no te puedo mentir, no encontramos nada. Pero por lo menos eso es lo que están trayendo a consideración este tiempo. ¿Qué va a pasar? Lo sabremos dentro de muy poquito, ¿sí? Y probablemente como está ocurriendo en China ahora, que han vacunado 9 millones de personas también de la misma manera, toda una ciudad la cerraron para vacunarla porque habían 8 o 13 casos, bueno, creo que son el modelo de la OMS que tanta lógica tiene, ¿sí? Que ya lo hemos visto la semana pasada, que van a seguir aplicando ahora. Así es. Y creo yo de que, bueno, Argentina es como la muestra, la punta de lanza en este tema de la vacuna y también la desesperación para levantar la economía. México es igual, Colombia es igual, Perú, Ecuador está igual y todos están apostando por una vacuna que les ayude, una solución rápida para que la economía salga, cuando realmente existen otros problemas que tal vez no se están Tal cual. leyendo. Y yo realmente busqué esa nota en varios A ver. periódicos y más allá de una nota, el comentario de la persona, no se dijo más. Y lo podemos rescatar en la siguiente nota. Y vamos a ver, dice, murió un voluntario brasileño que testeaba la vacuna de Oxford contra el coronavirus. Y esta nota realmente es la que más información nos dio. Mira vos. Tal cual. Entonces, hay que prestar un poco atención a todo eso. No estamos incentivando a las personas a que salgan y no se vacunen para nada, no, alto un poco acerca de eso, sino la desesperación con la cual se está Tal trayendo cual. o que tratando de conseguir una solución para los temas políticos, económicos, está cayendo bastante deprisa en algo que no está probado.
Entonces, eso va a ser un problema que se puede aumentar. Y dice la nota, se trata de un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro a hacer un ensayo doble ciego. Las autoridades indicaron que no se puede determinar si el joven recibía la vacuna o un placebo. O sea que a las personas que acudían, que tenían esta enfermedad, bueno, se les daba tanto un placebo como la vacuna como tal y veían el desarrollo. Entonces, un poco va de que no se sabe realmente qué fue lo que pasa, pero dice que, bueno, la noticia llega en medio de un escándalo sobre la vacuna que está siendo desarrollada en la fase 3 y con niveles de seguridad de al menos de 9.000 voluntarios. El Coronavac o Sinovac Biotech es una agencia ahí de control de vacunas. Dice, el 35% de los voluntarios experimentaron reacciones leves como dolor en lugar de la aplicación de la inyección, dolor de cabeza posterior. Entonces, realmente eso es lo que se habla un poco acerca de la vacuna, de lo que pasa, de las reacciones que están teniendo. Y yo hago un alto por acá porque, si no mal recuerdo, más de 2 vacunas se dice que ya están en esta fase 3 y que están siendo desarrolladas. Por ahí Putin ya a su hija le colocó una de las vacunas. Entonces, todo esto está siendo muy apresurado, todo eso se está colocando de una manera muy rápida y se está creando una falsa esperanza en la población, en donde realmente todo eso que está pasando hay de dos. O como se dice, que aprendemos a convivir con todo eso. Y yo les recuerdo algo. Yo no soy médico, pero, Leandro, ¿existe alguna vacuna para el dengue, por ejemplo? No lo hay. Hasta el momento solamente se llama a no juntar agua en los recipientes y bueno, y pasan los mosquitos, ¿no? Tirando sí, humo. Exacto. Entonces, y yo digo, el dengue no ha logrado tener un impacto tan grande como lo ha hecho ese problema, ¿no? Yo lo sé con sus debidas repercusiones, pero se está creando una atmósfera de una falsa esperanza en algo que puede ser más daño, por lo que veo, por las premuras que se están generando para tener, por ejemplo, en Argentina, una solución a corto plazo de que, bueno, vale, de aquí nos levantamos y la economía para arriba y seremos China 2, ¿no? Entonces, guarda, Arturo, no es problema, acá ya vemos que Brasil también está detrás de esto, o todos están corriendo detrás, no es problema argentino. Digo, están todos en esta misma, todos, este mismo avance todos. Y ya veremos que va a ser un pedido general, incluso hasta de las religiones, ¿sí? De que se avance con este punto. Sí, exacto, ¿no? Entonces, yo igual me apuro a decir un poco de que tal vez para entrar a ciertos lugares te apliquen la vacuna, para entrar a las iglesias te aplican la vacuna, si vas a tal lugar a comprar te aplican la vacuna. Entonces, o sea, va a ser prácticamente como un carnet para avanzar y bueno, cada quien en su conciencia con respecto a ese tema. Entonces, eso es un poco acerca de el avance de la pandemia, y vamos a ver un poco algo que suena muy bonito con respecto a las iglesias, ecumenismo y Estado, y digo que suena muy bonito, un poco la noticia final, unidos. aunque la de inicio no suena tan bonito, ¿vale? Es que vos dirías, no, ecumenismo, todos unidos y juntos trabajando en el Estado, qué bueno, pero la primera, como bien decís, incidentes durante las protestas en Chile. Encapuchados quemaron 2 iglesias y se registraron varios saqueos. Esto ocurrió el 19 de octubre del 2020. Podríamos haber puesto esta noticia, también podría haber estado en otra sección como es conflictos sociales, pero bueno, lo aplicamos acá también para darle un poquito más de vínculo con el asunto de la iglesia, lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Se realiza en el contexto de las movilizaciones que se llevaron a cabo para conmemorar el primer aniversario de las revueltas sociales de las del año pasado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ni una menos, y la culpa no era mía. Bueno, todas esas protestas que habíamos visto el año pasado, ahora vemos que hay un recuerdo por una cuestión particular, ¿sí? Ahí vemos algunas imágenes de esta quema. No es un bombero el que está adentro, ¿sí? Sino alguien que está produciendo esos incendios. El artículo dice, Infobae, que eran para conmemorar el aniversario de esas protestas. Incluso vamos a ver que se registran saqueos en este contexto. Hay ataques a iglesias
Y las concentraciones por el aniversario se celebra una semana de que más de 14,5 millones de chilenos deciden en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país, ¿sí? El plebiscito que iba a celebrarse en abril, pero fue aplazado por la pandemia, busca descomprimir esta tensión que hasta el año pasado estaba considerado el país más estable. Y el presidente llamó a realizar esta manifestación de forma pacífica, ¿sí? Es un poco raro porque es el que la reprimió el año pasado y ahora está pidiendo nuevamente esto, ¿no? Me llama la atención que constantemente el ataque es siempre contra iglesias, ¿sí? Y daría la impresión de que fueran actores separados cuando lo hemos visto a lo largo de todas estas charlas, que estos movimientos, e incluso vamos a ver a lo largo del tema de hoy, hay una apertura dentro de la iglesia para alcanzar estos sectores, ¿sí? Y veamos en este contexto, ¿sí? Un encuentro en el Capitolio, ¿sí? Firma del llamamiento común por la paz. Esto es algo que también ustedes votaron y mucho esta semana entre las notas, ¿sí? Después de la que vamos a hablar hoy de forma central. Esta era una de las más importantes. Dice que la tarde de octubre el Papa Francisco participó, del 20 de octubre pasado, en el encuentro internacional de oración por la paz titulado Nadie se salva solo. Paz y fraternidad. Organizado por la comunidad Saint Egido, que culminó en la Plaza del Capitolio de Roma con la firma del llamamiento común por la paz. Miren, esa frase, nadie se salva solo, se contradice con lo que dice ya la escritura misma, ¿sí? Que nadie se salva en grupo, ¿sí? Donde la salvación es individual. Encontramos acá un pensamiento ya corporativo donde empieza a presentar cuestiones de las que ya hemos comentado cuando analizamos Fratelli Tutti. El 34 se celebró acá el 20 de octubre, dice, congregados en Roma, en el espíritu de Asís, no en el espíritu de Cristo, ¿sí? La tarde del 20 de octubre del Papa Francisco participó en el 34 Encuentro Internacional de Oración por la Paz titulado Nadie se salva solo, ¿sí? El evento contó con la participación de Bartolomé I, del patriarca Bartolomé, junto con representantes del judaísmo, islam y budismo. Bueno, es el único cristiano y todos los demás no son... Interesante mezcla, interesante mezcla. Ya no es la primera vez, pero bueno. Así como la presencia del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella. La ceremonia culminó con la firma del llamamiento común por la paz, cuyo texto compartimos a continuación de manera integral. O sea, lo que vamos a leer ahora es ese texto que firmaron. Dice, congregados en Roma en el espíritu de Asís, ¿sí? Se congregaron el judaísmo, el islam, el budismo, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, en ese mismo espíritu, imploraron el don de la paz en nuestra tierra. Y dice abajo, no solamente nos comprometemos a vivir, también dice, y a proponer solemnemente a los responsables de los estados y a los ciudadanos del mundo este llamamiento a la paz. O sea, hay una presión por parte de la iglesia sobre los organismos civiles, ¿sí? Y los ciudadanos para avanzar sobre propuestas que provienen de índole religiosa. Llaman, entre estas cosas, a una nueva arquitectura de la paz, dice este portal. Requerimos a los gobernantes que rechacen, y escúchenme acá, el lenguaje de la división, ¿sí? Que está sostenido frecuentemente por sentimientos de miedo, de desconfianza, y para que no se emprendan caminos de vuelta atrás, miremos junto a las víctimas. Hay demasiados conflictos todavía abiertos. O sea, a los que generan el lenguaje de la división, el estar en contra de, ¿sí? Son los que generan el sentimiento de miedo, desconfianza, los odiadores, los victimarios. Si hay víctimas es porque hay victimarios, los terroristas. Y entonces dicen, a los responsables de los estados les decimos, las religiones, trabajemos juntos, y te lo repito 20 veces, trabajemos juntos por una nueva arquitectura de la paz, iglesia y Estado. 1. Unamos las fuerzas por la vida, por la salud, por la educación, la paz y la libertad. La libertad no. Por la vida, la salud, la educación y la paz. Y terminan, unamos desde hoy los esfuerzos para contener la difusión del virus. ¿Y qué tiene que ver? Porque estamos hablando de otra cosa.
Bueno, acá metemos todas estas cuestiones que estábamos hablando antes, Sí. hasta que tengamos una vacuna que sea idónea y accesible a todos. Por eso es lo que estaba planteando Arturo respecto a la vacuna. Porque acá empiezan a conectarse todas estas cuestiones que estaban, bueno, parecía que no estaban emparentadas. Bueno, acá encontramos que las religiones presionan al Estado, buscan la unidad, buscan la unión de la Iglesia con el Estado, y el virus es parte de esos esfuerzos que tienen que hacer de forma mancomunada las iglesias. Esta pandemia nos está recordando que somos hermanos y hermanas de sangre. No espirituales acá, Oh. No espirituales acá. No. Fíjate, Leandro, que parece que es un buen propósito. Ha caído, pero muy bien el tema de la pandemia en ese año, porque ha agilizado las pláticas, los diálogos, la forma de cerrar esas brechas que tal vez existan de manera política, que izquierda, que derecha. Ya lo hemos visto en otros episodios en donde realmente ya no importa mucho de qué corriente Tal sea, cual. si realmente lo que tú te mueve es el humanismo, esa parte en donde, esa nueva corriente en donde no es la parte social como tal, sino es el humanismo, que esta corriente política que se desprende desde la Iglesia Católica. Y realmente ha quedado pero muy bien esta pandemia para que todos volvamos a ser hermanos, para que todos nos cuidemos. Recuerden cómo inició esta pandemia, en donde curiosamente empezaban a salir los ciervos, los venados. ¿Te acordás? Los milagros de la cuarentena. Los canales de Venecia estaban más limpios. Y ahora que nos estamos abriendo nuevamente a desenvolvernos dentro de nuestras actividades, ahora salimos, bueno, excepto Argentina, que bueno. seguimos. Seguimos, un poco ahí raros ustedes, pero bueno. Pero todos los demás que ya estamos saliendo Estamos acostumbrados a las calles. a las vacaciones y a los feriados, así que no hay problema. Ok, vale, hay puentes largos. Ahora que salimos todos a esta nueva normalidad, ahora ya no nos vamos a tener que ver como rojos o azules, de izquierda o derecha, sino que somos ahora hermanos todos y no nos salvamos. Por ahí hace un comentario en el chat que dice que esto suena a una canción de Bob Marley. Sí, suena mucho a esto. Y parece justo lo que se necesitaba para unirnos a todos. Tal cual. Bueno, hablando de canciones, había una que no la puse ahora, pero es la canción de la OMS. Nosotros somos una familia, ¿sí? Somos familia. Dice, we are family, ¿sí? Y habla con respecto a este punto de que no somos simplemente ciudadanos de un estado, somos familia. ¿Por qué? Porque estamos en una casa común. Bueno, ahora, no es la única reunión que hubo, Arturo, ¿sí? En esos mismos días, del 20 al 22 de octubre, una reunión muy interesante. Este es del portal de la Iglesia Católica, ¿sí? El Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana, dice el título arriba, y el título abajo en amarillo, Conferencia Anual de los Secretarios de la Comunión del Mundo Cristiano, de las Comunicaciones del Mundo Cristiano 2020. Bueno, no lo voy a poner acá en inglés, lo tengo acá en español. Dice, más de 30 participantes asistieron a la conferencia anual de secretarios de comuniones cristianas del mundo, ese era correcto, que tuvo lugar en internet, en línea, una transmisión en vivo, del 20 al 22 de octubre del 2020. ¿Quiénes participan? La Iglesia Católica estuvo representada por el obispo Brian Farrell, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, asistido por el reverendo Choromansky, personal responsable de las relaciones multilaterales. Bueno, pero no fueron solo católicos. La reunión fue presidida también por el reverendo Getche Gastel, del Comité de Consulta Mundial de Amigos, y para muchos, yo sé que los que me están escuchando, participantes algunos de esa fe, el reverendo Dr. Ganon Diop, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, pero que no fue simplemente ir, bueno, voy a participar a una oración. No. Bueno, pero es que él va de oyente. No. Tú tienes una mala... No fue de oyente acá. Leandro, por favor. Acá no fue de oyente, dice actuando como secretario. ¿Sí? La Iglesia Católica como la cabeza, y el secretario de esa reunión, el que llevaba las notas, era el pastor Dr. Ganon Diop, que ya hemos hablado 2 veces de este tema. Uno de ellos lo ha presentado Arturo de manera magistral, medio que suponiendo las cosas que iban a pasar hoy, ¿sí? Dice también, la conferencia se abrió una oración dirigida por el expresidente, el reverendo Dr. Martin
Junge, de la Federación Luterana. Este no es un programa para hablar de, mirá, solo los adventistas. No, todos los protestantes metidos adentro de esto, ¿sí? Los luteranos también, seguido de un tiempo de intercambio de los participantes sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la vida de las iglesias. Se subrayó que las medidas del anti-COVID-19 habían creado un desafío sin precedentes para las comunidades cristianas en todo el mundo, limitando el acceso a los fieles. Bueno, pero acá encontraron que, en realidad, en ese momento donde hay un límite, encontraron que la tecnología es una forma nueva y duradera del ministerio pastoral y vida ecuménica. O sea, vos pensaste que esto era unos meses y después iba a volver a la iglesia y nunca más ibas a tener transmisiones así. Bueno, perdiste. Sí, porque no era ese el objetivo. Están diciendo que esto va a ser una forma nueva y duradera de llevar el evangelio. Y dice también al final, se dedicó tiempo a la reflexión sobre la naturaleza, a la identidad de este organismo. Se subrayó que la conferencia no es una organización con objetivos pragmáticos y una agenda determinada. O sea, están diciendo, no es que acá están todos participando de algo ecuménico, ¿sí? Pero no, dice, sino un foro fraterno del secretario de diversas comunidades cristianas. Se juntan, ¿sí? Pero no se juntan a tomar el té. Dice, así como representantes de algunas organizaciones ecuménicas globales que se reúnen anualmente ¿para qué? Intercambiar información. ¿Qué está haciendo tu religión? ¿Qué está haciendo la mía? Aprender unos de otros, ¿sí? ¿Qué tiene que aprender un adventista de un ortodoxo, de un judío, de un budista? ¿De un luterano? Bueno, ponele que de luteranos sí, que tengan cosas que aprender de realmente de ser reformadores, ¿no? Pero, ¿qué tiene que aprender la Iglesia Católica? Y fomentar relaciones fraternales entre sus iglesias, ¿sí? O sea, no hables mal de esta religión, le van a decir a sus miembros, y a los otros, no hables mal de esa religión, ¿sí? Ahora, mirá la última frase. La reciente encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, fue reconocida como un importante estímulo para todas las comunidades cristianas. Unan esfuerzos en la construcción de una cultura del encuentro, solidaridad, fraternidad universal a través de fronteras políticas, sociales y religiosas, salvo la Iglesia Adventista del Séptimo día. Ah, perdón, eso no lo decía al final. No. O sea, todas las religiones dijeron eso con respecto a la encíclica Fratelli Tutti, que coloca al Papa Francisco como cabeza del nuevo orden mundial, incluida a las iglesias protestantes, incluida a la Iglesia Adventista. Supongo yo que vamos a tener que hacer un poco de investigación en los próximos meses, en donde tal vez estaremos viendo aquellos cuadernillos que se difunden en las iglesias para el estudio de lo dominical, o estudio de sabático, con respecto a la tendencia de los temas, porque eso ha pasado hace unos años atrás, en donde cuando resultan este tipo de uniones, esos temas se transfieren directamente al mensaje que consumen los miembros cada cierto tiempo. Entonces hay que prestar un poco atención, porque muy probablemente vamos a ver este tema de solidaridad, fraternidad universal, que me llama bastante la atención el término fraternidad universal. Creo yo que es un tema también por ahí, una expresión masona, no recuerdo muy bien. Puede ser. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta eso, y hay que poner un poco a investigar, porque se viene nueva literatura dentro de todas estas comunidades cristianas que estuvieron presentes, para que el mensaje que se está en esta... Bueno, hemos tenido algún breve corte con Arturo. Qué lástima. Bueno, ya lo tendremos de vuelta, así que no se preocupen. Por lo pronto, en tanto que volvemos a tener a Arturo ahí en pantalla, ¿sí? Ahí estamos de vuelta. Entre tanto que lo volvemos a reconectar, les pido que puedan estar en oración por... A ver. Bueno, entre tanto que lo recibimos nuevamente, quisiera decirles, por favor, si ustedes tienen alguna reunión de Zoom y se encuentran con alguno de ellos, sepan que han estado en esa reunión, ¿sí? Del que nos estamos refiriendo es el que se encuentra arriba a la derecha, ¿sí? Canone General Conf SDA, Seven Day Adventist. Y acá tenemos la prueba concreta de esa reunión que se estableció del día 20 al día 22, ¿sí? Bueno, ahí
en breve estaremos recibiéndolo. Estaba intentando llamar, las cosas no son porque sí, ¿sí? Así que les pido que estén orando por mi querido amigo Arturo, y te doy la bienvenida, bueno, tanto a Emanuel como a Roberto, gracias por estar compartiendo y bueno, orando también por tu pronta recuperación, querido amigo. Vamos al tema de esta noche: matrimonio civil, el sacramento del adulterio, ¿sí? Así por lo menos era el título de este video, de este material, y tiene que ver un poco con la noticia resonante de la semana, la que ustedes eligieron como la más importante, ¿sí? En la que el Papa, dice el diario La Nación, pidió una ley de convivencia civil para los gays. Dice, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. En la nota encontramos, ¿sí? Acerca de este cineasta y el encuentro que tiene tanto el Papa Francisco con el cineasta, como también la experiencia de Evgeny Afinevsky, ¿sí? Este director ruso, si mal no recuerdo, y al lado el video, el film. Yo no sé si ya lo han estrenado, no tengo memoria, recuerdo de eso, pero sí que fue lo resonante en esta semana. Dice en la nota el Papa Francisco que ya había sorprendido al mundo en julio del 2003 al preguntarse ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Al principio de su pontificado, y que a lo largo de su pontificado mostró su apertura y cercanía a los homosexuales. Dijo en Francesco, el nuevo documental sobre el pontífice, realizado por el cineasta ruso nominado al Oscar Evgeny Afinevsky, dijo él que es necesario que los gays tengan una ley que proteja a su familia. Y abajo está, porque no podemos pasar por cuestión de copyright, lo que dijo el Papa, ¿sí? El audio, pero abajo está en el texto de las palabras utilizadas y lo dice en español. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible. Por eso, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Es ese el fragmento del cual todos los portales, recuerdo en su momento Infobae era lo central, ¿sí? Los portales más importantes llamaban con respecto a este punto al hecho de tener una cobertura legal, ¿sí? Muchos hablaban de que el Papa estaba hablando de que la iglesia permitiera la unión de los homosexuales en la propia iglesia, y no es así lo que dice, pero habla de que sería bueno esto, que tengan derechos legales, civiles, a estar cubiertos, ¿sí? En el documental, que es muy amplio, dice la nota, y que trata muchos otros temas que van desde la pandemia al racismo y al cambio climático, como no podía ser, también Rubera habla de este italiano que formó una familia gay con 3 hijos, ¿sí? Y hablando también de la familia del cineasta y de toda esta situación, el Papa nunca le dijo cuál era su opinión sobre mi familia. Probablemente él siga la doctrina en este punto, pero es la actitud de él lo que cambió increíblemente, agrega. En la escena siguiente, entrevistado por el director, es en ese contexto, ¿sí?, de esta cuestión familiar y en la intervención del Papa, que él, hablando en español, asegura que es necesaria una ley de convivencia civil que respalde jurídicamente a las familias homosexuales. Y aclara el Papa, yo defendí eso. Sentenció el Papa en el film, que obviamente La Nación pudo ver, o sea, está estrenado y ahí me lo deja bien claro. Dice, es un tema importante para él, aclara el cineasta. El Santo Padre es un hombre pro vida en el sentido que a él le importa cualquier ser humano. El Santo Padre no quiere ponerle una etiqueta a nadie. Si uno es gay, tiene su lugar en la sociedad. Todos somos una gran familia. Nuevamente esta cuestión de la casa común. Todos somos seres humanos. ¿Y quién lo define? El Santo Padre. El Santo Padre es el que define quién puede formar parte de esa gran familia, quién es ser humano y quién no es ser humano. Para el Santo Padre, un gay también es un ser humano, ¿sí? Y bueno, en ese contexto todos tendrían que estar respaldando esa casa común con gays. El mensaje es que todos somos iguales y que hay que ser buena persona, un buen ser humano. O sea, acá el tema va más allá, y ya lo vamos a ver en otras notas, va más allá del asunto de la unión civil en el matrimonio,
acá va más allá, va de la concepción de quién es bueno, en este caso, parte de la sociedad, de esa gran familia del Papa, y de cómo se constituye un hijo de Dios, ¿sí? Porque todos estamos de acuerdo que somos todos iguales. Pero esto de que, y hay que ser buena persona, un buen ser humano también, pero que el único mensaje sea ese, es preocupante, no de un líder, un estadista, un presidente, y sí de un líder religioso. Otra nota en Infobae dice: el Papa Francisco respalda la unión, ¿sí?, entre personas del mismo sexo, el mismo nota, las mismas cuestiones. Menciono esto para hablar un poco cuál es la postura del Vaticano, que la confrontan supuestamente con la del Papa Francisco. Dice que en el año 2003, bajo el liderazgo del entonces cardenal José Ratzinger y con la dirección del Papa Juan Pablo II, la Congregación por la Doctrina de la Fe enseñó que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. La misma Iglesia lo está afirmando. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar... Bueno, que... Ay, Arturo, te estoy recibiendo de vuelta y qué alegría, querido amigo. Qué alegría tenerte de vuelta. Hola. Qué alegría tenerte de vuelta. Arturo, querido. Sí. El problema era la camisa. Era la chomba. Era ese el problema. Bueno, bienvenido. Estaba acá comentando un poquito, Arturo. Así te voy sumando. Ya había comentado acerca de qué es lo que presentó el Papa Francisco, ¿sí? Qué es lo que él comentó respecto a este punto en particular, ¿sí? En relación a que él habla de que no que la Iglesia case homosexuales, sino que debieran estar protegidos por la ley, y en este caso es necesario que hayan cuestiones legales en torno a este punto. Y en este contexto está hablando un poco de la postura del Vaticano, ¿sí? Por lo menos la de su antecesor, el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que actualmente se encuentra ya no como papa oficiante, pero sí está retirado, aunque no como papa, ¿sí? O sea, sigue siendo papa y sigue habiendo este conflicto dentro de la Iglesia. Y entonces en este contexto dice que la Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de la sociedad. O sea, la Iglesia tiene un grave problema dentro de lo que ellos consideran como la doctrina de la fe. Aclaran, las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en un sentido analógico remoto las tareas para las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado, ¿sí? Está hablando acá nuevamente de las uniones homosexuales en el contexto de la Iglesia, pero también hablan de en la sociedad. Entonces hay cuestiones que el Papa Francisco no habla y no equipara, pero hay cuestiones en las que por lo menos, Congregación de la Doctrina de la Fe sí menciona y que debieran ser revisadas. Hay algo que ustedes también han enviado con respecto a este punto, acerca de un Juan Carlos Cruz, un chileno que fue la clave en el cambio de postura del Papa Francisco sobre la unión civil, ¿sí? Y que la reunión con este joven hizo que cambiara por completo la relación que tenía el Vaticano con el sumo pontífice con la homosexualidad. Ahí lo tenemos a Juan Carlos Cruz, el chileno en cuestión, y habla un poco de la cuestión que él ha vivido, ¿sí? Abusos dentro de la Iglesia y la orientación sexual que él tiene actualmente. Según el artículo, las declaraciones del Papa Francisco en un documental con su respaldo en la unión civil entre personas del mismo sexo, han puesto la lupa sobre las posturas previas de este líder católico. Y en el largometraje, nuevamente el Papa habló de que Dios, y escuchen bien acá, a este joven que tuvo un problema y que dice que el Papa cambió su postura sobre los gays, Francisco le aseguró que Dios lo había hecho gay. Bueno, pero este es el artículo, podemos definir eso, ¿no? Que es el artículo el que está definiendo qué es lo que cree Francisco y no Francisco mismo. Entonces avancemos un poquito. En el encuentro con Francisco dice que cambió el panorama. El sumo pontífice lo recibió con plena disposición a escuchar su testimonio y le dijo: Juan Carlos, que tú seas gay no importa. ¿Cómo? Sí. Que tú seas gay no importa.
Dios te hizo así. O sea, Dios te hizo gay. Y te quiere así, te quiere gay. Y a mí no me importa. Durísimo. El Papa te quiere así. Tú tienes que estar feliz con quien tú eres. Le dijo, según reveló Cruz al diario El País. Él, Francisco, me dijo que le encantó ir a Chile, pero había visto cosas raras. Bueno, en fin, por cuestiones de los abusos implicados por gente importante de la curia. El Papa Francisco dice que ahora este cambio que tuvo y que presentó en el video, ahora se debe traducir al catecismo. O sea, tienen que haber cambios dentro de la iglesia y las reacciones sobre el apoyo del líder a la iglesia católica, lo presenta la BB News, ¿sí?, a la legalización de la unión civil de los homosexuales. Dice Massimo Fagioli, teólogo y autor de El Papa Francisco, Tradición o en Transición, le dijo a la BBC: lo que dijo Francisco es sin duda algo nuevo dentro de la iglesia. Sin embargo, es un tema en el que ha venido insistiendo en los últimos años. Ahora ese cambio tiene que estar en los textos oficiales, sobre todo en el catecismo, señaló Fagioli. Entonces explica un poco qué es el catecismo, ¿sí?, que fue escrito de manera separada a lo largo de la historia y publicado en su totalidad por Juan Pablo II y corregido por Benedicto XVI en el 2005. ¿Sí? La modificación más reciente fue realizada por Francisco en el año 2018 sobre la declaración inadmisible de la pena de muerte. El catecismo es el documento donde se consignan los puntos principales de doctrina. Para aquellos que no conocen este punto, modificarla para incluir estos pensamientos es donde debe ocurrir el verdadero cambio. Pero esto no se sabe cuándo va a ocurrir ni cómo va a ocurrir, por las tensiones que supuestamente menciona aquí en la iglesia. Y acá el asunto que menciona la BBC es muy interesante, porque tal vez vos decís, bueno, a mí nadie me va a obligar a casarme con alguien del mismo sexo, pero anota que la importancia de que esta actitud se traslade a los textos oficiales y legales no se reduce, y escuchen bien, a la unión civil. Dice, esto va más allá, va sobre la postura de los colegios católicos o confesionales para que no rechacen a personas del mismo sexo, para que no haya discriminación a la adopción de niños, de las cuales muchas agencias son manejadas por instituciones católicas. Repercute en muchas cosas. Vos decías, bueno, yo no me voy a casar, pero ¿y dónde vas a mandar a tus hijos a estudiar? Y vos decís, bueno, no lo mando al Estado porque en el Estado va a haber un profesor con orientación distinta a la que yo deseo que tenga mi hijo, entonces le mandé a una escuela confesional. Ahora, si vos pensaste que esa era la solución, te vas a encontrar que no solamente es la postura acá, sino que, como vimos antes, hay una reunión entre todas las religiones para avanzar en estas propuestas. O sea, que es posible que en un futuro digan, no podemos, por acá en Argentina, el INADI o todos estos organismos de discriminación, no tener niños que tengan una orientación sexual que la religión no convalide, porque es discriminatorio, ¿sí? Así también en la adopción de niños. En fin, muchas cosas que están involucradas y que simplemente se menciona la cuestión del matrimonio y nadie piensa, como dirían acá en alguna serie, nadie piensa en los niños, ¿sí? Y nadie piensa en las familias y cómo todo esto no solamente van por la tierra, también van por las familias, ¿sí? Un ejemplo de ello fue la última encíclica publicada de Francisco en octubre de este año, llamada Fratelli Tutti, en la que habla de la fraternidad cristiana tomando como contexto la pandemia del coronavirus. ¿Ves cómo todas estas piezas del rompecabezas empiezan a conectarse? ¿Entendés por qué el Papa empezó a sacar todas estas encíclicas? Tiene un propósito para todo lo que estás viendo hoy en día. No es tan difícil, dice él, este teólogo, Fagiolo, anota, dice que Francisco sabe que modificar el catecismo o escribir una encíclica no es tan difícil como cambiar la cultura dentro de la Iglesia Católica. Hay una lucha y una tensión en todas las religiones para empezar a incluir estos conceptos culturales que ya los viene presentando de Fratelli Tutti. Recordarás bien que él no dice a los hermanos, sino hermanos y hermanas, ¿sí? Empieza con esta cuestión de la identidad, del género, de la ideología, ¿sí? Y cómo todo es una construcción, cómo todo esto hay que deconstruir la cultura y volver a construir una nueva, ¿sí? En una base distinta a la que existía hasta este momento.
Esto lo sabe el Papa, por eso dio este mensaje, y como lo veo, dice él, es una estrategia que está utilizando ¿para qué? Para un cambio de cultura a largo plazo dentro de la iglesia frente a este tema, ¿sí? Empezar a reconocer. Porque así como podemos reconocer que la sexualidad es una construcción que según como vos interpretás que sos, lo que importa y no lo biológicamente lo que sos, así también la edad puede ser también una construcción. Y si la edad es una construcción, queridos amigos, y si yo me puedo considerar una cosa o puedo considerar al niño con otra edad, ¿qué está avalando también? El gran problema que hay dentro de la Iglesia Católica, que es la pedofilia, las relaciones que hay entre personas del mismo sexo dentro de la misma fe, y que al día de hoy siguen siendo agenda de problemas y problemas dentro de la organización. Entonces, esto va más allá de simplemente uniones entre personas del mismo sexo. Está hablando hacia interno, hacia la casa, ¿sí? Bueno, Arturo, algo que quieras comentar y ya me meto con ese tema de acá en adelante. No, me recordó todo esto. Hay una película que recibió el Oscar. Creo que lo protagoniza Mark Ruffalo, no recuerdo muy bien. Se llama Spotlight, de un periódico de Estados Unidos, algo real, donde se descubre ese tipo de problemas dentro de la Iglesia Católica, en donde más allá de ser un problema real que se tenía que atacar, se ocultaba y se trataba de llevar por otro camino, donde se colocaban a los curas de un lado para otro, para que, bueno, se quedara un poco al margen, ¿no? Entonces, ese tipo de igualdad en la forma de cómo tú te sientas o cómo tú te creas o cómo te deconstruyas, va a implicar, como tú bien lo dices, también a ese segmento que se llama el MAP, por ahí se ha hablado también acerca de ese tema. Así como estás viendo ahorita acerca de, dice, el Papa ha dicho que las personas LGBT necesitan reconocimiento legal. Muy pronto vamos a ver este mismo tema con las siglas, tal cual ustedes lo pueden buscar, MAAP, creo, MAP, que es una, sí, es una corriente igual en donde se considera que igual tener una relación de pareja con un niño tendría que ser algo legal. Entonces, para allá va todo esto, para que se pueda considerar alguna normalidad. Entonces, lo colocamos aquí como algo que se debe de ver, se debe de tener bien presente, porque va para allá todo este tema. Mira, hay algo que también me gustaría responder, concuerdo con lo que vos decís y hay que empezar a abrir los ojitos sobre estos temas. Quiero hacer una aclaración y te agradezco, Roberto, por la pregunta, ¿sí? Para que no quede este comentario que estamos haciendo sobre la noticia como un rechazo hacia las decisiones de los estados seculares, ¿sí? O sea, bien aclaramos que el problema acá es no el asunto de las uniones civiles, sino quién lo está diciendo, que es un líder religioso, más allá de que también es un líder político en el Estado del Vaticano, también es un líder religioso quien se está proponiendo esto y está avalando, y vemos también acá las relaciones que hay entre las demás iglesias, y a esto hay que sumarle que hay una combinación en cuestión con la educación y los niños, ¿sí? Pero, ¿qué opinamos con respecto a esto? Sí, porque él dice, ¿por qué nos alarmamos y no nos gusta cuando hay una ley que va en contra de nuestras creencias? Y hablamos si hay separación de la iglesia y el Estado cuando nos perjudica y no cuando nos simpatiza. No, en todo caso, siempre tiene que haber separación, ¿sí? Y tenemos que abogar por la libertad y por las minorías, ¿sí? Si una persona tiene el deseo, que tenga también y esté avalada para poder avanzar en ese deseo. Pero no como religioso, lo digo como ciudadano, ¿sí? O sea, lo digo Leandro como ciudadano, que la persona tenga sus derechos, así como yo tengo mis derechos a creer como entiendo y a establecer mi relación matrimonial con quien entiendo, ¿sí? Si bien no se va, por más que digan que es un matrimonio, eso no es un matrimonio porque hasta va en contra de la génesis de la palabra, ¿sí? Que habla de la matriz, matrimonio tiene que ver con la reproducción de la persona, cosa que eso no se puede ver, sí que la persona pueda tener sus derechos en ese sentido, y eso tenemos que dejarlo, sí, al César lo que es del César, pero lo que es a Dios, acá estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y es a eso, Roberto, espero que se haya entendido bien, a dónde estamos apuntando con la noticia en particular. Sin embargo,
No sé si Arturo querés decir algo con respecto a eso, te vi la cara ahí. No sé si te cortó la comunicación. Habla ahora o calle para siempre, ¿eh? Si no, quedas pegado con mi comentario. Si no estás de acuerdo, también ahí comentalo también, se respeta. Pero bueno, creo que va por ese lado, ¿no? En relación a Francisco en esta nueva misión de la iglesia sobre el Estado, ¿sí? En ese puje de la iglesia sobre el Estado. ¿Y por qué nosotros colocamos, bueno, el título que aparece, lo van a ver ustedes arriba, matrimonio civil, el sacramento del adulterio? Bueno, hay que ir un poquito a la historia y reconocer en esta imagen de la Revolución Francesa un conflicto que ya por lo menos tiene 200 años o más de 200 años, ¿sí? En la profecía, en Apocalipsis 8, hablando acerca de esta Francia revolucionaria, se la define en un sentido espiritual, o sea, simbólico, como Sodoma y Egipto, ¿sí? Donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Acá me llevaría mucho tiempo explicar un montón de cuestiones, pero simplemente para hablar de que esta profecía que nos habla de esa Francia revolucionada, particularmente este capítulo habla del año 1792 al 95 y no 1789 como la imagen, o sea, en el momento del terror, donde no son los girondinos, sino son los jacobinos, la parte más radicalizada, la que está gobernando en Francia. Son ellos los que asumen el control y hablan de Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Bueno, en Génesis 19 describe Sodoma, ¿sí? Ahí lo vemos, en la historia, esa historia que no es para nada tierna, en donde dos ángeles llegan a advertir a Lot, el sobrino de Abraham, de que iba a caer un juicio sobre esta ciudad, sobre Sodoma y Gomorra, dos de las ciudades más prósperas de la región de Palestina, ¿sí? Y en esta historia, perdón, la región de Canaán, en esta historia, en Génesis 19:4, llegan estos dos ángeles, se instalan en la casa de Lot, y cuando se iban a acostar, rodearon la casa de Lot hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, acá es una cuestión que trasciende lo generacional, y llaman a Lot y le dicen, ¿dónde están los varones, o sea, hombres, que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no eran periodistas, ¿sí? No eran una multitud de periodistas que querían, ay, qué linda esta persona, queremos conocer más, sino que en términos bíblicos la palabra conocer implica relación sexual, ¿sí? En Primera de Reyes 14:24, y agradezco a Arturo por un montón de pasajes que me han mandado sobre este tema, habla de que no es simplemente algo que ocurrió ahí, ¿sí? Sino que a lo largo de la historia, aquellos que han seguido esas prácticas se las ha denominado sodomitas, ¿sí? Porque Sodoma y Gomorra fue extinguido de la faz de la tierra con el fuego y azufre que cayó del cielo, pero quienes siguen esas prácticas se las denomina sodomitas, ¿sí? Que hacen conforme a las costumbres, a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Pero vemos un poquito más adelante y encontramos el apóstol Pablo, dice, sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y entre impíos, pecadores, irreverentes, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, habla en ese contexto horrible de los sodomitas. Secuestradores, mentirosos, pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para el Señor es todo lo mismo y la ley fue dada para todos ellos. ¿Por qué? Gálatas va a decir que la ley es dada como un ayo, como una guía para llevarnos a Cristo. No para condenarnos, sino para que encontremos salvación. Es justamente para Él. Pero lo menciona en Timoteo, o sea, mucho tiempo después de que se fueron extinguidos los sodomitas, perviviendo estos, ¿sí? Dice Judas 1:7 que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellas, habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Vamos a explicar un poquito qué es eso también, ¿sí? Bueno, ya venimos hablando de las relaciones que habían entre gente del mismo sexo. Bueno, hablamos de esto. Fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Y en este contexto es cuando aparece la lucha entre Miguel, Cristo y el diablo. Y en esa disputa,
Cristo no se atreve a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy distinto a lo que dice el Papa cuando él dijo, ni Dios te juzga, yo no te juzgo, Dios te hizo gay, ¿sí? No hay problema en que vos seas gay, Dios te quiere así, que sigas así de acá en adelante. La Biblia declara de forma concreta, ¿sí?, que no es el propósito de Dios, de que hay un juicio para ellos que toman estas decisiones, y que el juicio, ¿sí?, fue encargado al Señor, ¿sí?, que no hay ninguna institución que tenga que resolverlo, pero sí que Dios, y eso es lo que debiera hacer cualquier líder religioso, presentarle esto de forma clara, ¿sí?, en el contexto, no con desamor, pero sí de forma clara, qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? En Romanos 1 nos presenta cuál es el problema, por qué surgen estas desviaciones, ¿sí? Y todo tiene que ver con el desconocimiento de Dios por parte del hombre. Cuando el hombre rechaza el conocimiento de Dios y cambia la gloria de Dios por la semejanza de hombre, ave, cuadrúpedo, reptil, ¿sí? Fratelli Tutti hace exactamente eso. Cuando presenta a un hombre, al papado, ¿sí?, al papa, como la cabeza de la humanidad, se presenta a sí mismo, ¿sí?, en semejanza de, cambia la gloria de Dios y se constituye en esa semejanza. Entonces Dios lo entrega ¿a qué? A inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Vemos a dónde está avanzando este sistema, y porque hicieron todo esto, Dios los entrega a esto. Dios les permite que hagan lo que ellos desean en su corazón. Entre esas cosas, el desconocimiento de Dios lleva, y lo digo claramente, a la homosexualidad. Tanto de mujeres, como dice el versículo 26, así también, verso 27, de hombres, ¿sí? Cuando dice que de igual modo también los hombres se encendieron en su lascivia, porque dejaron el uso natural de la mujer, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿sí? No da ejemplos la escritura, y no voy a dar ejemplos de estas perversiones, pero sí me gustaría mencionar un poco de por qué Francia y Sodoma. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo 16, capítulo que recomendamos, libro que recomendamos, pero capítulo que recomendamos, dice, Francia también presentó la característica más distinguida a Sodoma. Y vos dirías, la homosexualidad. Bueno, pero veamos un poquito cómo lo desarrolla. Durante la Revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta junto al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos da la profecía. Dice, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía a la unión matrimonial. El contrato más sagrado que pueden hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualquiera pueden celebrar o deshacer a su antojo. Paréntesis, hago acá, ¿sí? No estamos en contra de la unión civil. Paréntesis, no estamos en contra de que se casen las parejas cristianas con la iglesia y con el Estado, ¿sí? Hago ese paréntesis grande. El punto acá es que era solo civil y que no había una responsabilidad para con Dios, ¿sí? No había el compromiso a través del Era un contrato era un como contrato, tal, es un contrato como tal, ¿no? ¿sí? Que si te gusta, y si no, lo puedes romper después. Y no por cuestiones de fornicación, no, si no querés, lo cerrás, ¿sí? Dice la cita, si los demonios, y escuchen acá, si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaba hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Es un plan demoníaco. Y acá Sophie Almouth, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano, o sea, civil, secular, como el sacramento del adulterio. ¿Sí? Porque te volvés a casar y no hay problema, ¿sí? Te casás y te hacen casamiento. No es una vez y para siempre. También dice en el capítulo 37
que los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Y ahí vas a encontrar un montón de cosas que ocurren cuando se desprecian las leyes de Dios y se ponen las leyes de los hombres, ¿sí? Esto de que no importa, hay que ser bueno en la vida, como dijo el Papa, iguales, buenos. ¿Qué presenta? Problemas con la propiedad, problemas con la palabra, ¿sí? Ya no se cumple. También habla, acerca de los bienes, que el vecino podría tomarlo por la fuerza, ¿sí? Lo actual, los saqueos, ni siquiera se respetaría la vida, ¿sí? Todo lo que estamos viendo hoy es consecuencia de la transgresión a la ley de Dios. Y entre esas cosas, dice, la institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo deseara, tomaría a la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Y ahí vemos también problemas fratricidas, homicidas, ¿sí? De todo. Como no estás obligado a guardar la ley, da igual. La Biblia dice, Apocalipsis 22:14 y Apocalipsis 22:15, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. No solamente que nos hacen felices acá en la tierra, sino que de feria también nos dan la vida eterna. En Cristo podemos ser obedientes. Pero el 15 dice que los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Sí, Arturo? Ahí lo tenemos bien claro. Ese contraste que nos hace la Escritura entre los que guardan y los que no. Y los primeros de todo, los perros. Los que no distinguen si es masculino o femenino el que tiene enfrente. Fíjate que uno de los pasajes que tú leíste también hablaba de que la mentira como tal estaba dentro de esas cosas que son reprobables para Dios. No es que acá haya sido un programa totalmente homofóbico en donde... Para nada. Estamos tratando de impartir esta forma de ver a las personas. No. Acá el problema no es con las personas, es con las acciones que hacen las personas. Tal cual. ¿Ok? Entonces, dentro de estas acciones esas acciones pueden hacerse daño de manera personal o pueden hacer daño a la sociedad como tal. Alguien que miente puede tener esa mentira una influencia solamente a 2 o 3 personas o puede serlo para todo un país. Entonces, de eso estamos hablando, de las acciones que se desarrollan a través de un error, de un pecado como tal. Y bueno, para el ejemplo, Sodoma. Arturo, me gustaría que compartas uno de los pasajes que vos me compartiste también privado, ¿sí? Sobre este tema. Ahí está en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 2. Ahí lo tengo en pantalla, Arturo, si lo querés compartir. Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es un pasaje muy, muy bueno. Y el 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Entonces, una de las lecciones que sacamos nosotros es de que debemos dejar de estar mirando las cosas de aquí de la tierra. Como tal, todo lo que está diseñado aquí en la tierra, lo hemos hablado muchas veces con todos estos programas, se están diseñando cosas muy buenas, libertades muy buenas, pero que están ocasionando algo muy malo y muy grave en esa tierra. No lo estamos hablando desde el punto de vista político-legal, pero sí desde este objetivo en donde podemos encontrar la sanación para el alma. Tal cual. La economía, la política no va a sanar el alma, no te va a dar una paz, no va a sanar ese hueco que te hace falta llenar en tu corazón, pero sí la parte espiritual. Y ahora cuando vemos con todo eso que nos ha narrado Leandro, que esta parte espiritual también está yéndose por este segmento en donde la tierra como tal no ha hecho nada bueno, pues bueno, mejor hacemos un alto y vamos a dejar entonces de ver las cosas que están en la tierra para ver las cosas que están manifestadas en los cielos y que puedan servirte para ti en tu día a día. Entonces, tal vez si alguno se conectó a este programa y dice, a mí me está pasando eso, o tengo un familiar, sí, conozco de algunos que nos están escuchando que están pasando por esas situaciones, sí, que me ha dicho claramente, descubro cada vez más familiares que están en esta situación. ¿Qué hago? ¿Sí?
porque claramente no es esto el sentido de ser homofóbico para manifestar eso, sino como vos bien lo presentaste, de poder presentar lo positivo, ¿sí? De poner la vista en las cosas de arriba, de cambiar un poco la mirada, ¿sí? Porque a veces estamos constantemente en el ataque acá de la tierra, de lo terrenal, y el apóstol Pablo nos dice en versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Constantemente estamos mirando para abajo, y es porque no nos han presentado lo de arriba, no nos han presentado a Cristo en nuestra vida, que es Él el que hace esos milagros, que todavía estamos luchando con lo terrenal. Entonces, haced morir eso: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por lo cual, sí, porque si desobedece estas cosas, las desobedeces, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero, dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, verso 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no se mientan, habiéndose despojado el viejo hombre con sus hechos, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ahí no hay judío, no hay circuncisión, no hay griego, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el gran secreto. Ese es el verdadero mensaje que se debería estar dando, ¿no? Todos somos hermanos. Sí, ok, vale, todos somos hermanos, pero lo que somos todos hermanos somos en Cristo. En Cristo, ¿ok? En Cristo. Eso sí es la forma correcta de decirlo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso nos constituye, ¿sí? En Cristo. Y terminamos con este pasaje en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si esa es tu fe ahora, si realmente decís, yo ya no puedo con este problema, ¿sí? Y si que deseas llevarle un mensaje de sanidad, poder entender de que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron de esto. Pero en Cristo, si estamos crucificados en Él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una nueva vida que te está esperando, que nos está esperando a todos cuando aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón, para que Él empiece a hacer esos cambios. Cristo no nos acepta, ¿sí? No acepta el pecado, ¿sí? Pero nos acepta, ¿sí? En la condición en la que estamos, para que crucifiquemos esa condición, ese yo, y empecemos a vivir esa vida feliz que quiere Cristo para cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el mensaje más importante y más poderoso que hay en el Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, la fe en creer que Cristo es la única solución para nuestra vida. Ese es el mensaje que están escondiendo la mayor de las religiones, que lo siguen por esta cuestión de diplomacia política, pero que está asumiendo un montón de personas, ¿sí? A la más grande flagelación de la humanidad, a la destrucción de la persona, de lo que Dios nos hizo. Dios nos hizo hombre y mujer. Y nos hizo así para que podamos fructificarnos, para que podamos ser felices de esa manera, ¿sí? Poder volver a ese plan original es el plan del Señor. Y eso solamente se logra en Él. Arturo, por lo menos, no sé, mis comentarios iban hasta acá. Pues mira, podremos seguir hablando acerca de ese punto, pero vamos a dejarlo hasta acá porque el tiempo se nos va y hay que respetar también los horarios de los demás. Gracias a todos los que están en el chat. Y bueno, yo ahorita en este momento no los alcanzo a ver a todos. Por favor, Leandro. Mira, hay algunos saludos, ya lo hice en algún momento. Gracias gracias a Roberto por la participación, a Rafael, me está acordando de otro Rodolfo, a Javi Mezcalito, gracias por estar ahí, Sebastián. Ya sea el comentario que sea, gracias, porque realmente todo esto suma, ¿sí? Clara Aguilera, muchas gracias. Bueno, hay algunos, estaba Emanuel Vallejos ahí conectado, muchísimas gracias. Hoy tratamos de resumir, se nos fue un poquito el horario, les pedimos mil disculpas, pero tratamos de resumir un montón de cosas que son muchísimas. Marta nos había escrito, Marta Ferman en Códigos Secretos, ojalá puedan resumir toda la información que hay en esta semana. Y bueno, por lo menos te trajimos de 6 puntos algo importante. Y sí, realmente sí resumimos bastante. Sí. No, quería saludar y felicitar nuevamente a Walter.
Comentarte, Roberto, que seguimos orando por vos, no es que empezamos, seguimos orando, y a Daniela, ¿sí? Chiapa, para aquellos que también así lo deseen y crean, podemos tener nuestras oraciones. Gracias. Sé que hay algunas preguntas, que han quedado ahí algunos comentarios. Las noticias que presentamos las hemos buscado bastante. Yo sé que algunos dicen, ¿quién firmó esta nota? Busquen ustedes. Y hagan también no dependan de nosotros acá para que les contemos todo. Simplemente decirles que hemos buscado bastante. Yo les puedo afirmar que lo que leí en una nota lo he leído en varios, por eso lo ponemos de manera ilustrativa. Sí, claro. Pero no es que es una sola nota y todas las demás dicen lo contrario, porque si no, después pasaríamos la vergüenza de decir, mirá, tenemos que... igualmente no hay problema. Si tenemos que retractarnos, no hay problema, ¿sí? Pero hemos hecho investigación y hemos buscado bastante como para poder presentar algo prolijo. Hasta la próxima semana, Arturo. Por lo menos de mi parte. Hasta la próxima semana. Contentísimo el programa, no de la noticia. Por ahí. No, y recuerden por ahí de la mecánica que vamos a estar haciendo acerca de las encuestas, para que ustedes vayan por ahí sumándose a los temas que pueden ser de interés, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, acerca de las redes sociales, acerca de ese tema, muchas otras cosas que pueden ser un poco superficiales, pero podemos llevarla a la profundidad y lo dialogamos entre todos aquí. Hasta la próxima semana, ahora sí, nos vemos, nos despedimos, un cariño grande, amigo. Chao, chao. Las grandes ciudades están llegando a su colapso. Dios lo predijo con miles de años de anticipación. Lo que la gente ignora es que los juicios que Dios tiene para este mundo son muy diferentes a los que ellos están imaginando. Satanás, como un ángel de luz, está dispuesto a darle lo que ellos quieren. Hay un sistema que la humanidad vive a diario, pero que no puede ver más allá de lo aparente. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aprendamos juntos cuál es la trampa de este sistema llamado Babilonia. Códigos secretos.